buenos días, tardes o noches, depende de cuando vean este video. Nuestro equipo pues, está conformado por mi compañera Ana Rebeca y su servidor Juan Carlos. En esta presentación vamos a exponer nuestro compilador y lenguaje de programación para la materia de lenguajes de autómatas 2, el cual se denomina FUR++. Ok, primero, ¿qué es FUR++? Más que nada es un lenguaje, por así decirlo, el cual está conformado por algunas onomatopeyas de animales y también lenguajes coloquiales, más que nada para que sea entretenido y de una forma divertida estar aprendiendo lo que es la forma de programación un poco más coloquial. Bueno, también tenemos la parte de los objetivos que hay que cumplir, en los cuales se desarrollan en dos ramas, que es el objetivo general, el cual pues, el objetivo es desarrollar un compilador en el lenguaje de programación C# para el lenguaje de FLUR++, cuya sintaxis, pues ya lo dijo mi compañera, se basa en las onomatopeyas y algunos términos coloquiales del español. Lo que son objetivos específicos, pues diseñar la estructura, el lenguaje, los analizadores tanto sintácticos, léxicos y los sintácticos léxicos que existen, y también los que son los diferentes códigos que se van a generar, ya sea el intermedio y el código objeto, además de un manejo de errores y optimización. Ok, ahora vamos con la parte del alcance que va a tener nuestro compilador, ya que pues precisamente FUR++ está diseñado principalmente para un entorno educativo, brindar una forma accesible y divertida de estar aprendiendo lo que es programación, obviamente mediante el uso de palabras coloquiales y bien ha dicho onomatopeyas, para que así no sea tan aburrido estresarte, no sé, estar programando en el ensamblador y así, ya mejor ocupar FUR++. Bueno, este de aquí es el principio de lo que es FUR++, la aplicación. Primeramente vamos a analizar lo que es la interfaz gráfica para después explicar lo que es el código y de manera dinámica paso a paso explicar cómo cada componente va a realizarse. Primeramente tenemos lo que es el inicio, donde tenemos dos botones que es para el inicio, entrar a la aplicación y salir, que cierra la aplicación. Al darle clic al inicio podemos ver principalmente tres cuadros de texto, que el principal para el trabajo sería este de aquí y el del resultado sería el que es de color negro. El de abajo es para mostrar los consejos y los métodos de optimización que veremos más adelante. Igualmente aquí tenemos dos botones que es nuevo, guardar, abrir y salir, y el de proyecto que es agregar. Estos principalmente el que se va a ocupar es nuevo y guardar. Estos ya que son los que principalmente nos van a dar casi el seguimiento de todo lo que va a ser el código. De ahí tenemos otros tres botones que sería compilar, el cual va a mandar a llamar a los analizadores para corroborar la primera parte del lenguaje de programación. Ayuda nos va a mostrar un archivo CHM, que es la documentación o guía básica y rápida de FUR++. Finalmente el botón de enviar es el que se encarga de la compilación y generación de los códigos intermedio y objeto. También manda los resultados y manda ejecutar lo que es la optimización. Bueno, continuando con la parte del compilador, vamos a checar la gramática. Ok, cabe decir que para la gramática estuvimos ocupando Ansel. Ajá. Más que nada para poder agilizar las cosas. Entonces, en la primera parte de la gramática vamos a estar checando lo que son nuestros tokens, ajá, que son nuestras palabras y símbolos reservados. Cabe decir que obviamente nos estuvimos adaptando al lenguaje C#, ajá, por eso es de que algunos, por ejemplo, la parte del void no se encuentra en Python, sino en la parte de C#, ajá. Entonces, aquí tenemos como el IED, por así decirlo, de cómo se va a estar guardando y identificando esta palabra. Y obviamente, aquí, entre comillas simples, tenemos cómo las vamos a obtener de cierta manera en base al código que va a estar escribiendo. Y en la parte de comentarios tenemos a lo que sería su equivalente en el lenguaje C#.
tenemos como la primera, meow, que esto sería sustituyendo la parte de void, mep, int, mep, double, coto string y cot char. Ahora también para las estructuras de control tenemos glue para el ciclo for, mu para while, yet, if, nel, else, team, switch, pull, case. Para nuestras funciones de retorno tenemos wow para retornar, flash para romper, para el break. Para valores booleanos tenemos simon y puff para false. Las librerías y ejecución vamos a tener start y execute. Los símbolos. Los símbolos vamos a tener la parte izquierda y la parte derecha, para abrir y cerrar lo que nosotros vamos a estar programando. Es decir, para el paréntesis que tiene apertura, su ID, por así decirlo, va a ser lparent. Para el de cierre va a ser rparent, que es left y right. Así los vamos a estar identificados siempre al inicio. Aquí tenemos brace, que son para las llaves, la llave de cierre, brace. Semi, ok, esta parte es muy importante, ya que por cada línea, se ocupa lo que es el punto y coma. En este caso, for++ va a estar ocupando lo que es la doble llave, como para sustituir lo que es el punto y coma en los lenguajes convencionales de programación. Coma, asignar o el signo igual, plus, que es suma, minus, resta, mul, signo de multiplicación, div, división, pow, la parte de potencias, y mod para el módulo. También podemos aceptar lo que son los operadores lógicos. Cabe decir que si en dado caso estos operadores lógicos no están juntos o llevan otro orden, pues los va a tomar como erróneos. Ok, tenemos el and, el or, el not, es igual o equidad, la negación o desigualdad, menor que y mayor que. Ahora, en las partes de literales vamos a decir qué es lo que se va a estar, ¿cómo se le podría decir? Obteniendo, por así decirlo, o que sí se puede en ciertos tipos de datos. Por ejemplo, en la parte del int se van a obtener únicamente lo que son números enteros. En la parte del double, números enteros con lo que es el punto. En string, entre comillas, tenemos pues que va a estar recibiendo lo que son cadenas de texto, igual con el char, con la especificación de comillas sencillas, que va a ser únicamente un carácter. Los IDs, que pueden ser tanto letras, números, etcétera, combinando mayúsculas y minúsculas. Entonces, ahora vamos a estar checando lo que son las principales reglas gramaticales. Estas reglas gramaticales son la estructura clave que va a tener el programa. Entonces, aquí vamos a iniciar con la parte del programa. Dice de que debemos de iniciar con la declaración de nuestras librerías. Vamos a tener funciones, y nuestro statement. También cabe decir que va a terminar con lo que es execute, lparent, que significa paréntesis de apertura, y rparent, paréntesis de cierre, y semi. Semi, recordemos de que es nuestro identificador para el terminador, que es doble llave. Ok, continuando con la declaración de librerías, estas deben de tener cierto orden. ¿Cuál es el orden? Pues deben de ir con start, su identificador o el ID, es decir, el nombre de la librería en otras palabras, y obviamente nuestro terminador. Para la parte de las funciones, aquí sí va a depender un poco de cómo estén declaradas, pero bueno, aquí para la función, por ejemplo,
vamos a tener lo que es meow, si se acuerdan es la parte del void, su ID, paréntesis de apertura, todos los parámetros que se vayan a ocupar, ajá, y obviamente el paréntesis de cierre. Ajá. Ahora, para los parámetros que se van a estar teniendo, pues vamos a tener esos parámetros, ajá, coma param, y también debe de estar recibiendo cualquier tipo de parámetro, entero, double, ajá, string, booleano, obviamente cada uno con su respectivo ID. Ahora, con lo que son los bloques y declaraciones, vamos a iniciar con lo que es block, ajá, que es LBreak, staten, ajá, con todo lo que pueda tener, ajá, con RBreak, que quiere decir llave de apertura, todo el contenido que se vaya a tener y la llave de cierre. Ok, ahora, tuvo varias modificaciones a lo largo que estuvimos trabajando, entonces vamos a enfocarnos en esta que ya fue la oficial, nueva versión del Statem, en donde aquí tenemos que debe de seguir la estructura de una declaración, una asignación, ajá, la parte del loop, los condicionales, si va a ser algún switch, ajá, y obviamente cualquiera, siempre y cuando vaya a terminar con la doble llave, ajá. Ok, ahora vamos a tener algunas llamadas permitidas en Staten, ajá, es decir, las funciones de las librerías. ¿Cómo las vamos a estar llamando? Pues ID, lparen, todos los argumentos que se tienen, ajá, y el paréntesis de cierre. Ajá. Ojo, para esto claramente la librería pues ya tiene que ser existente, vaya. En las declaraciones va a ser lo mismo, vamos a tener todo tipo de datos, ajá, obviamente le debe de continuar lo que es su ID o su palabra reservada, la asignación, ajá, que es un igual, y nuestro terminador, y así siempre debe de ser, ajá. Entonces, también otra cosa, para Syswin podemos, aquí también se está diciendo de que puedes asignar una variable a otra variable, también cabe decir. Ajá. Ahora, vamos con la parte de estructuras de control. Igual sufrieron algunos cambios y nos vamos a enfocar en esta. Ok, en la estructura de control, aquí vamos a tener nuestro loop, ajá, glue, ajá, que recordemos que es para el ciclo for, nuestro paréntesis de apertura, loop in, semi, que es para cerrar, recuerden, nuestras expresiones, otra vez nuestra cierre, ajá, y la asignación, y ahora sí cerramos lo que es paréntesis. En sí lleva la misma lógica de cualquier ciclo for. Ajá. Ahora, para lo que es el while va a ser lo mismo, la palabra reservada mu, nuestro paréntesis de apertura, las expresiones o expresión que vayamos a tener y nuestra paréntesis de cierre. Y obviamente el bloque va a ser todo el contenido que va a tener lo que es nuestro while. Ahora, cabe decir que el loopimp, que es este, ajá, que puede tener declaraciones que ya lo estuvimos checando, que puede decir, no sé, i es igual a 0 o únicamente también puedes poner i, siempre y cuando ya la hayas inicializado anteriormente. Ok, nuestras condiciones pues va a aceptar cualquier expresión al igual que los updates. Para los condicionales, es decir, para el if y el else, aquí recordemos que nuestros condicionales es yet, ajá, va a tener el paréntesis de apertura, todas las expresiones posibles y nuestro paréntesis de cierre. Nuestro blog, que va a ser todo lo que va a contener adentro o anidado lo que es el if, y en dado caso también si se llegara a ocupar lo que es en él, que sería el else, llevaría la misma estructura, por eso está aquí, porque puede o no estar. Ahora, con el switch,
es el twin, paréntesis, todas las expresiones, se cierra paréntesis, brace, case, stm, multiplicación y brace. Cabe decir que nuestro case, es pull, express, block. Es decir, la expresión que se va a estar evaluando de cierta manera y el contenido que se va a estar realizando en base a lo que se está haciendo. Al fin y al cabo es un switch case. Y ahora vamos a la parte de las expresiones. Ok, en las expresiones, ¿qué puede haber? Prácticamente todo. Puede haber desde multiplicaciones y divisiones, puede haber sumas o restas, la parte de los módulos, potencias, las lógicas, porque una expresión también puede tener 5 es mayor o igual a 4 y así, ¿no? También las expresiones de igualdad, node expression, los paréntesis también pueden ser, es decir, cuando tenemos anidaciones de operaciones, abro paréntesis y después otro paréntesis, una operación, cierro paréntesis, abro otro paréntesis y así nos seguimos. También tenemos lo que son nuestros tipos de datos, desde los números, si son booleanos, string, char, obviamente los IDs que van a tener las variables, y nuestras estructuras de datos. Entonces, eso es más que nada lo que es la gramática. Cabe decir también de que siempre se tiene que guardar con .g4 y ya tener instalado lo que es el Antel en el proyecto, porque si no, pues no les va a funcionar. Ok, ahora vamos a la parte de librerías, que más bien de librerías es prácticamente todo el funcionamiento de FUR++, es donde en primera parte tenemos lo que son los complementos del FUR, es donde vamos a declarar lo que son las librerías, o las palabras reservadas que tienen la librería General, la librería Math, de General es todo esto y de Math es todo esto, ¿Esto para qué? Para que a la hora en la que se esté verificando la parte de lo que es el código y así, cheque si realmente existe o no. Ya que en dado caso de que no existiera, entonces te marca que, oye, error en la función, te rescata el nombre de lo que se escribió, y dice no está permitida o no existe. Y si sí está la función en el código, significa de que todo ok y puede continuar, vaya. Esto más que nada porque no es lo mismo poner suma con la S mayúscula, y todo en minúscula, a poner todo en mayúsculas o todo en minúsculas. Es más que nada como que es algo sensible y está bien, que esté delimitando lo que es esa parte. Entonces, eso es en parte de complementos. Ahora, con el OR listening. Normalmente se va a estar llamando a la hora de, como bien decía mi compañero, del primer botón de compilador, porque se va a encargar de checar que si el error es léxico, si algún token se escribió mal y cosas así, ¿no? Entonces, si en dado caso se tuviera algún error, lo que te dice, oye, error, recupera la línea donde se ocasionó este error, también la posición de la columna, esto más que nada para que el usuario pueda identificar con certeza en dónde la regó. Y te dice el token o el símbolo más que nada de cómo se presupone o qué es lo que estaría esperando. No sé, si le faltó cerrar una llave o declaró o utilizó, no sé, alguna operación y antes no estaba declarado, cosas así, o una palabra, el miau o el mip, le faltó alguna letra o está mal escrito, cosas por el estilo. Únicamente enfocarnos en lo que es el Excel.
Y bueno, ahora pasamos a la siguiente, que es el Fury Executor, que este de aquí básicamente hace una tipo de herencia para las instrucciones, como estamos viendo aquí, en el cual se va a encargar primero de cargar línea por línea, analizar la línea por línea, ya está. Nada más que va a verificar en este caso si el terminador de línea está dentro de ese, bueno, la línea de código está en el terminador de la línea. Okay. Dado caso que si se ejecute eso, va a mandar a llamar la función de los siguientes pasos, en el cual va a ya generar todo el análisis completo, y ahí va a contar si, bueno, considerando que solo existen dos tipos entre comillas de validaciones, ¿no? Que la primera, si el programa sale con un resultado de salida 0, el programa finaliza, no lo muestra como tal, sino que muestra el resultado directo. Y el otro es que si la instrucción ya está, por ejemplo, en este caso, póntela, que es nuestro print, lo va a generar. En el caso de otro, que es el otro ejemplo de instrucciones, va a mandar a llamar la librería de mat. En este caso va a hacer un return de resultado, donde va a llamar pues la librería mat library, la función suma, y ahí más adelante vamos a ver que espera dos parámetros que van a ser los argumentos de qué número vas a sumar. En este caso pues es un ejemplo de cómo se ve, ya que en la práctica lo difiere un poquito más. Al finalizar todo esto va a ejecutar, pues, bueno, va a mandar un retorno de instrucción ejecutada junto con la instrucción que se supone que se ejecutó. Y después hay un booleano donde verifica si hay más pasos que deban de realizarse. Esta función también la vamos a ver un poquito más adelante, pero básicamente nada más es un contador para ver hasta dónde va a llegar el programa y que no se quede ciclado completamente. Después de aquí tenemos el Fury Interpreter, que en este caso nosotros lo vamos a repartir con las librerías que son General Library y Mat Library, que en este caso mi compañera va a explicar la primera parte. Ok, ahora, gracias Carlos, aquí vamos a estar rescatando de cierta manera la parte, con los parses que dice el nombre, el contexto, su ID, y agarrar lo que es la parte del texto para checar lo que son las expresiones. Ok, entonces aquí tenemos lo que son los fur parser grama, dependiendo de los casos. En este caso, aquí vamos a estar declarando de cierta manera de qué tipo de operación es, si va a ser suma o resta, más que nada porque tienen el nivel lógico matemático ambas al mismo nivel. Entonces, primero vamos a estar checando, si tienen los operadores tanto de izquierda y derecha, es decir, si en dado caso careciera de alguno, significa de que, pues, oye, o sea, tiene que ser completo, es decir, el operando es nulo, Entonces, aquí, en la parte del operador, si nuestro operador es suma, ojo, aquí vamos a entrar con algunos casos, por así decirlo, porque primero vamos a checar si alguno de los parámetros, ya sea de izquierda o de derecha, si son un string, significa de que en vez de sumar va a estar concatenando lo que es la cadena, porque lo que quiere hacer es mandar algún mensaje. Obviamente en esto ya implica ya sea una cadena parcial, por así decirlo, que quiere decir de que sean únicamente algún mensaje entre comillas, decir hola, chalala, chalala y por el estilo, o únicamente están imprimiendo lo que, o concatenando algún ID que se haya hecho atrás. Ok, también si ambos son números, tanto de izquierda y derecha, lo que significa que es una suma, no es concatenación de cadena. De esta forma va a ser lo que es el menos, deben de ser números y por ende se van a restar. Si en dado caso alguno de estos no entrara en los casos anteriores, pues se va a mandar lo que es una excepción diciendo de que, pues, oye, ¿qué pasó aquí? El operador tal regresa lo que es el operador dado, pues va a ser desconocido. Entonces,
De igual manera va a ser lo que es la división. Ajá. Primero checas si hay o no la cantidad exacta de parámetros necesarios, y no significa de que pues es inválida ya que están faltando operandos. Ajá. Entonces, únicamente cuando ya se pase de esto, ahora sí va a estar recuperando como tal estos parámetros y va a hacer las respectivas operaciones. Ajá. Claro, cabe decir de que para evitar los errores matemáticos tenemos lo que son nuestras excepciones cuando son divisiones por cero. Si en dado caso se tuviera alguna de esas, pues te va a arrojar el mensaje de que, oye, mi chavo, no se puede hacer esto porque es cero, ¿no? Entonces, después tenemos lo que es el visit number, ajá, que es para return if parse context get text. Aquí el visitar referencias va a ser lo mismo. Esto nos va a estar ayudando más que nada para ver si existe o no, de cierta forma, alguna variable. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, si yo pongo de que voy a sumar n1 más 2, pero no tengo declarada previamente lo que es n1, pues me va a decir, oye, n1 no la has declarado. Entonces, ¿cómo la piensas usar, no? Y pues es más que nada eso. Ahora vamos con los operadores avanzados, que es más que nada las librerías, y les cedo la palabra a mi compañero Carlos. Ok, lo que es esta parte ya igual vamos a obtener en este caso un return para lo que son los paréntesis, puesto que no realmente no comparas nada, sino que verificas que esté incluido en la gramática. Por lo tanto, este de realmente lo que retorna el visit es si existen los paréntesis. En los operados aún más avanzados, en este caso es el módulo y la potencia, los cuales mediante el árbol van a validar las expresiones que existen. En este caso, pues vemos que en el derecho y en el izquierdo tienen que existir dos argumentos, y con el símbolo de porcentaje va a identificar que tiene que retornar el resultado del módulo o el residuo de la división. En el caso de la potencia, aquí pues se incluye lo que son igual los números del árbol o de los nodos, que van a tener que retornar ambos un entero que sea potencia de los valores que se dieron anteriormente de derecha a izquierda, de los dos argumentos. En este caso, esta función ya la habíamos visto anteriormente, el visit allowed function call. Cabe destacar que antes de empezar hay que definir qué se refiere a visit. Bueno, en este caso estamos hablando de árboles, por lo tanto estamos contemplando tres significados. Árbol, que es el que crea ya el propio ANTL para pues ya automáticamente hacer este tipo de herramientas. El segundo, que son los nodos, que básicamente es donde contiene cada instrucción o cada, pues así, por así decirlo, cada punto que va a tener ya escrito el código. El tercero es el visitante o el buscador. ¿Cuál es este? Básicamente es el que recorre el árbol y obtiene las funciones. En este caso, este visitante lo que hace es que si encuentra una función, permita su entrada y no vaya a analizar letra por letra, sino analiza el conjunto y lo que hace. Aquí podemos ver que tiene que tener un argumento y un nombre donde se obtiene el ID, que es lo que decíamos del conjunto, y va a obtener el texto, no va a hacer el análisis letra por letra del texto como tal. Aquí lo ponemos todo en una lista de objetos y bueno, aquí consideramos si los argumentos no son nulos, o sea, si realmente si estamos llamando una función que sí existe, en el cual lo vamos a añadir al árbol junto con su parámetro de argumentos. Este va a ser la llamada a la visita del árbol y lo va a poner en la variable de árbol. Aquí hay que verificar si es una función del General Library, que es lo que estamos diciendo que vamos a ver un poquito más adelante, en el cual simplemente lo identificamos porque de las principales funciones que hay en el General Library es el case de Póntela, que en este caso es nuestro print, que para identificar qué es lo que sigue, básicamente aquí se hace un string join en el que el separador va a ser el espacio y van a estar dentro de los argumentos. En este caso se manda a llamar la consola y se imprime el texto, regresando un nulo, puesto que realmente un valor que se obtiene de un print no lo vamos a ocupar como tal.
Los segundos casos, que es leer y convertir, pues básicamente son los auxiliares del print, ya que el caso de leer simplemente va a regresar el parámetro leer, que veremos más adelante. Y el caso de convertir, este es un poquito especial, ya que este de aquí es covalente y lo vamos a ver incluso más adelante, ya que este nos va a ayudar con la diferencia entre la General Library y el Math Library. En este caso, ¿por qué? Porque va a contar los argumentos que existen, y aquí por ejemplo nos va a dar la excepción de que necesita dos argumentos tal función, y que nosotros le estamos dando dos o más funciones que no corresponden, o incluso una o menos. Este de aquí igualmente vamos a entrar a lo que es el manejo de funciones matemáticas, que en este caso ya es la conversión a Math Library. Veremos en este caso la diferencia entre Math Library y General Library es que básicamente las librerías de General Library contemplan tanto los operadores lógicos para concatenación como para suma de, bueno, para la que es principalmente suma de dos operandos. En este caso vamos a hacer un double que mantiene el resultado para que posteriormente lo muestre, un booleano que considere si es la función matemática, y en este caso se maneja un switch case para saber qué función se va a mandar a manejar. En este caso tenemos suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz, y módulo, logaritmo, factorial, y pues su caso default, que es que no reconoce la función o que no existe, va a mandar la excepción de que la función no es conocida. En caso de que la función sí exista, pues manda el resultado a la consola como si fuera un print. En este caso sí guarda la función, pero lo que hace MATLib es más como abstraer directamente la función dedicada de matemáticas. Lo podemos ver en estos casos, me voy a adelantar un poco, en el que podemos mandar a llamar una suma de 4,3, considerando que los parámetros va a ser 4 más 3, y ponemos, como podemos ver, lo que es el separador, bueno, más bien el terminador de la línea, en el que directamente, bueno, aquí lo que podemos observar es que se me olvidó, más bien se me pasó que borré esto, y podemos observar que aquí nos da el resultado de 7. Ok, aquí también podemos empezar a sumar más funciones, 11, y a diferencia del de Póntela, que aquí yo puedo mandar por ejemplo un 2 más 2, si encuentro la función más, igual me va a mandar un resultado. La diferencia es que aquí yo puedo hacer concatenación, y tal como sucediera en JavaScript, al detectar que esta es una cadena, lo que realmente va a hacer es una concatenación, no del valor, sino de los argumentos. Seguimos con lo demás. En este caso vamos a hacer lo de que va a mandar los bloques y los loops. En este caso es para validar que dentro del General Library, esto ya es un poquito retornando a General Library, va a detectar si la gramática pertenece al General y va a hacer su respectiva asignación dentro del árbol. Aquí también tenemos las comparaciones, que en este caso pues es más lo de los operadores lógicos. Como podemos observar, nos saltamos esto puesto que es donde se asigna, en esta parte es donde se asigna todo lo del árbol, y pues tiene una excepción en caso de que el operador realmente no esté comparando nada. Ok, como podemos ver, el operador va a generar un hijo dentro del contexto de la función, y aquí vamos a manejar las operaciones igual con switch case, que es menor, mayor, menor mayor igual, el comparado absoluto de igual, la negación del igual, y pues su caso default de que el operador de comparación es desconocido, ya que esto pues se va a regir con el código ASCII. Por lo tanto, si es un emoji o algo así, lo más probable es que si vas a marcarlo como comparador, te marque que es desconocido. De igual manera, aquí vamos a, para evitar que el árbol se expanda de manera innecesaria, lo estamos limitando con otro switch case, en el que vamos a hacer el comparador absoluto con la negación, los cuales se van a regir por strings. Esto para evitar que mande a comparar int, double, char y todo lo demás. Igual va a mandar el caso default en caso de que no encuentre la comparación.
Y dado caso que ninguno de estos funcione, pues realmente es porque las funciones que mandaste a comparar son incompatibles. Por ejemplo, un int con un double o un double con un string, puesto que no sabe realmente con quién es el que debe de comparar. Por lo tanto, una regla implícita del for++ es que las dos comparaciones deben de ser del mismo tipo de datos. Ok, y en esta parte las voy a dejar con mi compañera Rebeca para que explique lo demás del puro interpreter. Ok, ya se adelantó un poquito y muchas gracias, Carlos, para mostrar. Ok, esta, más que nada, ya, de hecho ya lo tenemos un poco más arriba, es lo mismo de lo de las variables, donde debemos de prestar atención es aquí, en Tratado de Libre Comercio. Ok, ¿por qué? Más que nada porque en base a este, como bien lo decía, me voy a agarrar un poco de código. Ajá. Aquí ya lo tenemos. Ajá. Que va a ser la de póntela. ¿Y qué tenemos? Comillas. Por eso anteriormente sí se estaba haciendo la suma y cuando tiene la comillas pues lo que hace es concatena. Porque aquí se van a estar removiendo lo que son las partes de las comillas precisamente. Esto es para ver si el carácter es un número, entonces se hace la suma, y si tiene comillas significa que es una cadena y únicamente va a estar concatenando. También cabe decir de que pasaría lo mismo si fuera alguna variable. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros pusiéramos, no sé, MIP N1 es igual a 3, ajá. Y aquí en vez de 22 le voy a concatenar lo que es N1. Si se dan cuenta, igual no hizo como tal la suma de 2 más 3, ¿no? ¿Qué hizo? Me concatenó, por eso es libre comercio. Cualquiera puede pasar por ahí, ¿no? Ajá, únicamente la diferencia es precisamente esa parte de si va a ser una cadena string o es alguna variable, y eso la vas a estar concatenando, o bien si son números pues se hace las sumas y ya no entre lo que es este caso. Ahora, para finalizar, lo que son lo que para las sentencias if, else y el while, ajá, vamos a estar checando lo que son las condiciones, ajá. Entonces, como bien decía mi compañero, se visita se checa lo que es el árbol de expresiones, ajá, para que lo esté recorriendo y checa si se va a convertir a un tipo booleano lo que es la condición que se está recuperando de cierta manera, y si es así pues entonces va a lo que es a la siguiente, te regresa lo que es el nodo que se tiene, y si no significa de que es nel block y ahí va siguiendo, ajá, siempre y cuando sea menor a lo que es 1, ajá. Y algo parecido va a pasar con lo que es el ciclo while, ajá, en donde lo vamos a convertir toda la expresión que vamos a estar recuperando y vamos a checar el block, que es el block, todo el contenido que tiene lo que es el ciclo while. Y bueno, vamos a explicar el siguiente, que es la función de generar objeto. Este de aquí básicamente va después del código intermedio, pero lo vamos a explicar de manera sucesiva, igual en la práctica se verá. En este caso lo que mandamos a obtener es un código objeto y lo vamos a listar todo. ¿Por qué lo vamos a listar? Pues porque básicamente vamos a generar un archivo con extensión .fog, que es para diferenciar de .obj y que no haya un error de hasheo. Se difiere por la F de for++. Ok, tenemos también una etiqueta privada que va a ser el conteo, y básicamente aquí es donde empiezan las funciones. Primeramente vamos a obtener la lista de los strings, donde vamos a obtener todo lo del árbol y
mediante el archivo de código intermedio que se generó antes de esta función, vamos a obtener el código objeto. Primeramente, por si hay algún error, se limpia todo lo que hay dentro del archivo que se va a generar, por si acaso existiera algún detalle. Después de aquí tenemos la cabecera del archivo del código objeto, que pues básicamente es como la presentación inicial. En este caso es for++ Object Code, generado por el compilador for++. Por lo que, adelantándome igual un poco, vamos a generar tres archivos, que es el primero que tendrá la extensión para el for++, que se podrá abrir directamente ahí. El segundo, que es el IR, que es el código intermedio. Y el tercero, que es el .fog, que es el que va a hacer este código. Aquí lo que vamos a obtener es rescatar de cada línea del archivo del código intermedio, de ese archivo que se está ejecutando, vamos a obtener las líneas, y en este caso los hashtags van a ser para las partes que realmente no tengan que ver mucho con el proceso de conversión al código objeto. Esto lo retornamos y estas van a ser las primeras líneas, incluyendo las importaciones de las bibliotecas. Después de aquí vamos a obtener una parte de la arquitectura genérica ensamblador x86, el cual va a convertir todas las instrucciones que se puedan de operaciones a código ensamblador básico. En este caso vamos a ver que hay igualaciones, que es para ver paso a paso lo que se generó en cada línea. En este caso pues vamos a resumir, ya que add, sub, mul, div, mop, bueno, lo que es add, sub, mul, div, todas estas son operaciones que tiene ya el ensamblador de manera directa, y en caso de que no sea ninguna operación, realmente lo que va a hacer es mover dentro de los apartados de memoria del procesador, puesto que el código objeto se mueve directo para el procesador. En este caso, si no es ninguna de esas, realmente lo que se hacen son saltos. Este tipo de saltos son en este caso para los ciclos, loop, while y todo lo demás. Aquí podemos ver que realmente es un goto de C, el cual va a moverse entre líneas. En caso de que llegue a un JZ, va a saltar realmente hacia otro punto del código objeto. El JMP va a hacer lo mismo, pero pues obviamente la condicional es la que va a hacer el cambio. Finalmente el call es en caso de que se esté llamando la función, que en este caso sería setup y el main, incluyendo el execute. Y pues igual va a tomar en cuenta lo que termina el comparador, que en este caso van a ser los dos puntos. Lo va a terminar con la línea original. Todo eso lo va a regresar al final para generar el archivo .fog, que lo veremos igual más adelante donde se genera. Vamos a estar checando lo que son las librerías generales. De primera instancia tenemos nuestro diccionario de palabras reservadas, que es un resumen de todo lo que se estuvo viendo en la parte de la gramática. Entonces, checamos si son o no palabras reservadas, y en dado caso pues las vamos a estar transformando para que cumplan, por así decirlo, ¿vale? Ahora, de igual manera, lo que es más importante o más relevante de lo que es la librería, pues es Pontera, en la cual nosotros estamos diciendo que va a estar recibiendo lo que es un mensaje y diferentes parámetros. Entonces aquí decimos que Pontera lo que va a hacer en la consola va a estar enviando lo que es el mensaje junto con los parámetros en la línea. Ahora, quítatela que es pues lo contrario a póntela en ciertas palabras. Se supone que debe de recibir lo que es el input con ocupar lo que es un separador. Y en dado caso va a estar dividiéndola de cierta manera junto con el separador. Ahora, otra cosa muy importante es la parte del terminador de línea que nosotros vamos a tener. ¿Para qué? Más que nada para identificar dónde o qué es lo que se tiene que evaluar y qué es lo que no. ¿Quién nos va a delimitar esta parte? Pues el separador de línea que nosotros tenemos. Okay.
cabe decir de que en su momento lo que se tenía pensado era hacerlo un poco más interactivo. ¿Qué quiere decir? Simular ya por ejemplo, cuando tú corres un programa en la consola, y necesita lo que son input, entonces sería que se estuviera corriendo el programa y decir, ok, aquí me dice de que es una quítatela, por así decirlo, ¿no? Entonces es necesario que el usuario me esté dando un valor, y en este caso pues no se implementó, sí se tenía, pero no. Entonces estos son como que los borradores que se tenía para esa parte. También conversiones de datos, claramente como íbamos a estar recibiendo datos del usuario, se tienen que convertir para que evitar errores. El usuario obviamente lo que vamos a estar recibiendo es una cadena string, y necesitáramos hacer después alguna operación con lo que se iba a recibir, pues obviamente eran nosotros estar modificando pues esa, para que no dijeras, oye, me estás tratando de sumar un string con un número, entonces pues vaya a causar error. Entonces, más que nada esto eran los prototipos, no se implementaron ya al final, pero pues aún así es importante pues mencionar. El siguiente que vamos a observar es el Intermediate Code Generator, que este básicamente es el generador del código intermedio, en el cual vamos a obtener todo lo del árbol al momento de que se ejecute el código. En este caso lo que se va a obtener ya de mayor manera, resumiendo casi todo el código, ahorita vamos parte por parte, va a ser una copia exacta del momento en que se generó el código y de su salida, y va a ser un clon en la carpeta temporal de Windows. Bueno, en este caso lo que es Windows. ¿Por qué? Porque aquí va a obtener primero los visitantes que obtenemos. Este va a ser un nuevo visitante que va a básicamente seguir la pista a todos los demás y va a generar el código intermedio. En el caso de la consola debug que tiene C#, podemos ver que en el modo de debug va a poner en la línea que se genere el código intermedio, si es que lo generó, y va a escribir línea por línea el código que se obtuvo. En este caso también va a retornar la cuenta para, pues obviamente ya considerar si es que no se importó nada, por ejemplo, o si las instrucciones que se tienen no existen o son nulas. En ese caso lo que va a entrar es dentro del código intermedio este pequeño instrucción que dice que no se generan instrucciones, y eso lo va a poner igual en la parte del punto IR, que es la extensión del código intermedio, para pues mínimo indicar que sí se generó algo. Poco a poco pues vamos a ver que como dije anteriormente, se genera un visitante. En este caso va a checar la gramática, va a visitar la gramática para ver con qué interactuar y qué poner dentro de la lista del código. Como podemos ver, tenemos dos listas que van a tener el código. En este caso va a contar cuántas variables temporales va a ocupar, cuántas etiquetas va a ocupar para hacer su función. En este caso vamos a ocupar lo que es el código intermedio de 3 direcciones para su uso. En este caso vamos a tener la lista del código generado, y aquí tenemos los temporales que se van aumentando o las etiquetas que se vayan aumentando. En este caso pues no tiene referencias, puesto que no se ocupan realmente aquí, pero si se llega a tener un código más extenso en lo que es en este caso aquí, básicamente el del label ya se estaría empezando a ocupar. Aquí tenemos otro visitante que es para lo que es el analizador de la gramática, el cual va obteniendo todos los hijos que se hayan generado por detrás de los otros nodos anteriores. En este caso, ¿a qué nos referimos a los hijos? A los resultados de, por ejemplo, suma o de Pontel. Esos serían los resultados, o esos serían los hijos. La librería de las declaraciones, igual, este de aquí es el que se genera de los primeros que se obtiene al
sacar la librería, por ejemplo, importar librería de General Library, Math Library y alguna que otra librería que se pueda generar al completo. La otra es para indicar qué funciones se están mandando a generar, y la otra es la de las asignaciones, básicamente la de los ID. En este caso va a poner, por ejemplo, T1 es igual a suma o a póntela o a mep, todo lo que sea referente a los IDs, que en este caso sean las palabras reservadas. Lo que es el visit at sub, de aquí es como vimos anteriormente, había una comparativa donde era para la concatenación, pues básicamente ese visitante extrae, ese visitante, valga la redundancia, y obtiene los datos que se generaron de ese árbol para añadirlos al código temporal. Y recuerdan el allowed function code, pues básicamente el de las funciones, básicamente hace lo mismo, por así decirlo, roba ese código o roba esos resultados al momento de que se termine de ejecutar para meterlos en la función, bueno, en lo que es el documento del código intermedio. Porque como podemos ver, aquí los va a añadir a la visita de los documentos. De aquí ya lo hemos visto antes, casi como si fuera la calca de la llamada, aunque de aquí es más que nada para asegurarlo dentro del formato .ir. En caso de que se añada otro temporal, pues ya básicamente se va a añadir al código, al temporal, y va a decir la función a la que pertenece. Finalmente, si lo que recibe es un número, por ejemplo 3 solito, pues lo va a retornar como texto simple, porque realmente no lo está ocupando para una función muy específica. Y después seguimos con Math Library, que mi compañera va a explicar. Ok, ahora Math Library, como su nombre lo dice, van a ser todas estas funciones o más bien librerías acerca de matemáticas. Como bien ya se había comentado anteriormente, tenemos lo que es suma, resta, multiplicación. Y bueno, estos caben decir de que obviamente van a recibir lo que son dos valores y nos van a retornar el resultado para que posteriormente, como ya comentó mi compañero, estos se puedan imprimir en lo que es en la consola. En división, igual aquí tenemos lo que es la parte, si se está dividiendo por 0, pues obviamente va a decir, oye, pasó esto y pum, ¿no? De lo contrario, entonces sí se puede estar realizando la división y te regrese el resultado. En potencia tenemos de recibir igual lo que son dos números, y nos va a retornar lo que nos salga de math.pau. Aquí en la raíz, pues obviamente nada más vamos a ocupar un número y utilizando lo que es el scroll, se saca lo que es la raíz y me retorna este resultado. La parte del módulo, pues aquí vamos a tener lo igual, dos variables y retornamos con la operación módulo. Y logaritmo, de igual manera, aquí igual ayudarnos de lo que es la librería Math de aquí de Shishan para poder hacer las operaciones correspondientes, ¿vale? Igual con el factorial, se recibe y ya te regresa. Aquí tenemos toda nuestra función que va a hacer todo el procedimiento que sería lo que es un número factorial. Entonces ahora vamos con la parte de optimizador, cual va a explicar lo que es mi compañero Carlos. Vamos contigo. Ok, el optimizador básicamente es igual una librería entre comillas aparte, que es lo que dijimos del tercer Rix Textbox. Es esta parte de aquí, los consejos de optimización. ¿Y por qué se le llama optimizador a pesar de que da consejos? Bueno, básicamente de aquí evita que se modifique el código de manera pues compleja, y básicamente sea una dependencia que se pueda añadir o retirar, y que pues su función básicamente no interfiera con la programación. En este caso lo que tenemos van a ser una lista de hasheada de varios pues, casos, por así decirlo, donde existan variables declaradas, usadas, las funciones, librerías usadas, los bucles utilizados, expresiones, las conversiones y todo lo que el Pur++ ofrezca en lo que es su gramática.
y sus respectivas reglas gramaticales. En este caso se usa puesto que vamos a hacer una lista de algunos contenedores de datos donde vamos a obtener pues ciertos parámetros que justamente van a ser muy dependientes del código que se vaya a generar o escribir principalmente. Primeramente pues reiniciamos todos los contenedores de datos, los limpiamos todas esas filas para que en caso de que sea una ejecución pasada no interfiera y pueda volver a retomar y analizar ese código desde cero para que los errores anteriores no los tome si se resolvieron. En este caso el visitante, a comparación de lo que es el generador de código intermedio y el generador de código objeto, no roba los datos de los nodos, simplemente los analiza y toma otro mini árbol, por así decirlo, para ver esos detalles de optimización o los errores más comunes. Y en este caso vamos a mandar a llamar una variable, una función, generar consejos, y va a retornar toda la lista de consejos. Que en este caso pues se toman los consejos que son más en experiencia de programadores, los que se tienden a ocupar más. No va a haber casos específicos, por ejemplo, de que si ocupas un if con un while y le metes otro bucle, pero que, o sea, no va a ser tan complejo. Van a ser, por ejemplo, de que no ocupaste una variable, como aquí lo dice, o de que hay una variable que sí estás ocupando pero que nunca lo lee, o por ejemplo el caso de potencia y de la multiplicación, en el que considera que si vas a ocupar, por ejemplo, 2 al cuadrado, te conviene mejor utilizar 2 por 2, porque potencia está ocupando más asignación de memoria. La división por 2 es el mismo caso que lo de la potencia. Tenemos casos para las estructuras de control, en este caso los ciclos anidados, en el que si encuentran muchos bucles muy anidados, pues nos dice que consideremos realmente optimizar ese bucle y ocupar otro. En la raíz también considera si la función de raíz la vas a ocupar con los valores por default o realmente ocupas otra función de raíz, por ejemplo cuadrática o algo así por el, bueno, más cuadrática, que sería elevado a la 4 más bien. Código redundante: si se calcula por ejemplo un if y ese if le retornas el valor de if básicamente como si fuera una función de recursividad, lo marca por igual. Las conversiones de tiempo, por ejemplo, si tienes a es igual a 2 y lo pones en double y después lo pones para char y después terminas con int, o sea, terminaste como empezaste, te lo marca. Las variables declaradas te considera si, para empezar, si las tomas desde un inicio, por ejemplo 50 declaraciones, pero te dice que son muchas, considera que hay algunas que sí se pueden optimizar. El uso de librerías, por ejemplo MathLibrary, que dice que importe MathLibrary pero no ocupe funciones. También ocupa con General Library, pero pues básicamente ese error te lo marca no aquí tanto en el optimizador sino en el intérprete, porque General Library sí es una librería que es pues directa para For++, es básicamente su núcleo. Otras son operaciones con strings, en el que mejor consideramos utilizar un builder para la concatenación, o sea, las comparativas. No podemos poner un if tal es igual a tal, pero es tal, o si tal caso se compara con tal caso, ya te lo va a marcar así. E incluso si es un bucle con condiciones complejas como el que dije anteriormente, la va a marcar. Las asignaciones sucesivas te va a marcar que si las asignaciones que has marcado pues, son demasiadas, te va a preguntar si puedes simplificar la lógica. Las operaciones con muchas constantes, para ver si puedes simplificar, por ejemplo, si vas a hacer operación 3 por 2 más 5 entre 2 por 9, o sea, ya directos, te va a decir si las puedes simplificar. Otras que son las funciones vacías o sin lógica significativa, que en este caso esta fue la que nos mandó a llamar. ¿Cuál es la que no estamos ocupando? Que es loop, porque no hay caso de que pongamos de setup en el loop, porque simplemente no lo vamos a ocupar. El anidamiento excesivo pues es el código, por ejemplo el Hadouken, en el que va puros ifs completamente anidados. Se puede hacer un caso anterior, y en este caso se controla, por ejemplo, un anidamiento excesivo es mayor a 3.
Si pasa de 3 en adelante, te va a marcar este error. Aquí tenemos la función que lo analiza completamente, en el que tenemos el nivel, los parámetros iniciales, el nivel de anidación, la última variable asignada y el control de asignaciones seguidas, en el que manda a llamarse pues la variable optimizador para colocarla aquí. Aquí primero visita las librerías y después el resto del programa para ver el primer caso de la librería declarada. Igual esto es lo mismo que lo de arriba, visita las declaraciones. En este caso lo de las declaraciones son, por ejemplo, el MEP N1, estas serían las declaraciones principales que va a considerar, las asignaciones que puede detectar, o sea que ya se ocuparon, por ejemplo, algún nombre, igual lo va a considerar, las referencias, que en este caso podemos ver una referencia en N1, también va a considerar si esa referencia se utilizó. Por ejemplo, en este caso, si yo borro N1 y le envío, me va a decir que la variable 1 está declarada pero nunca usada, está asignada, su valor no se lee y se detectan funciones vacías, que es la de lo que vimos anteriormente. El allowed code, pues básicamente es lo de las funciones de póntela, que básicamente es lo que hemos dicho de los visitantes. Esta es la general de las funciones. Las demás, que por ejemplo es el muldip, esta se encarga tanto de la división como de la multiplicación, en la cual va a obtener el resultado del hijo y ver si concuerda con alguno de los casos de arriba. El visitante para la condicional igual anota lo de las primeras variables, que es el nivel de anidamiento, que dijimos que si era mayor a 3, básicamente va a mandar a llamar esta condicional y va a mandar el mensaje de que el anidamiento es excesivo. El de las funciones verifica si es la función que mandas a llamar está vacía, básicamente la del loop. Esta función es la que manda a llamar este consejo, bueno, esta advertencia. El otro de los números, que detecta pues las comparaciones con constantes, o sea, básicamente manda a llamar el de si las constantes, si lo que tuvo declaraste en un valor lo pusiste como 2 por 3 más 5, lo puedes reducir a una expresión simple. Y el último de las comparaciones pues es el de la lógica de comparaciones. Si detecta que el argumento 1 y el argumento 2 están pasando por algo y lo declara, es lo que decía de las comparaciones de si tanto pasa y esto pasa pero esto pasa, o si esto pasa, básicamente ese visitante es el que manda a llamar el mensaje de la lista hasheada. Y con esta parte terminaríamos lo de las librerías, y ahora pasaríamos ahora sí a un funcionamiento o un tour completo del código de inicio, y finalizaríamos con la ejecución de un ciclo para que podamos ver todo lo que analice completamente el for++. Mandamos a llamar todas las funciones del sistema, las librerías de for++ y el ant4. ¿Okay? Aquí este es para un error específico del ANT que se presenta en ocasiones, pero básicamente exportando esto se arregla. Principalmente tenemos el ejecutor, o sea el field executor, que habíamos dicho anteriormente, el cual va a mandar a inicializar los componentes y a hacer la configuración. Aquí básicamente lo que hace es inicializar esta parte de aquí de la consola. El setup console es el segundo rich textbox, que es donde mandan los resultados. Aquí podemos observar que pues el color es negro y que lo demás va a ser color limón, con su fuente de consolas, y básicamente el segundo de text es donde se va a mostrar los resultados. El inicio load es el que habíamos visto de la carga principal, donde se mostró lo de inicio y salir. Este básicamente es el espacio que se le asigna para el diseño, por lo tanto no se ocupa como tal. El segundo, que es el tool strip item click, que en este caso es para un nuevo, un guardar, un abrir y un salir. Y aquí podemos ver primeramente algo que nos había dicho, y es que en la opción del open file lo que va a intentar abrir es un .uu, que es el nombre de la extensión que se le da a los archivos que puede abrir for++. El primer botón, que es el de click, es el de compilar, que verifica si se puede compilar.
Aquí manda a llamar lo que son los analizadores del Exema y el otro analizador para pues básicamente ver qué es lo que entró, el Exema, generar los tokens y pues el parser que es el analizador. Aquí primeramente ya se tiene lo de manejo de errores, ya que manda a la lista de los errores al listener que habíamos visto anteriormente para verificar en qué línea se da el error. La segunda parte, que es donde se genera el árbol para pues poder analizar, que es parser, y después de ahí va a lo que es ya verifica si hay un error de sintaxis mediante su analizador, y si no lo hubo, bueno, si lo hubo, manda el error de sintaxis y manda lo de los botones. Después de ahí manda el analizador semántico, el cual pues otra vez vuelve a mandar a llamar al árbol para validar todas sus funciones respectivas, y de ahí pues si hay un error lo hace con un try catch, lo atrapa y manda el error mediante un mensaje. Dado caso, pues va a mostrar que se puede compilar. En este caso tenemos el ejemplo que seguimos dando. Si le damos compilar, nos dice que se puede compilar. ¿Por qué? Porque ya llegó en el punto donde atravesó los dos analizadores, el de sintaxis y el de semántica. Después tenemos un segundo botón, que este de aquí es para la ayuda y documentación del archivo. En este caso pues tenemos una ruta referencial, ya que el archivo se pasa por diferentes estatus, por lo tanto su ubicación no es exacta, tanto puede ser en una computadora como en otra, va a cambiar mucho donde está. En este caso vamos a obtener el botón de ayuda y se va a abrir un archivo de ayuda de HTML, en el cual podemos obtener cierto contenido que nos pueda ayudar en caso de que alguna práctica nos tenga pues en medio atoradas, o si se quiere consultar alguna novedad. En este caso tenemos las novedades del bienvenidos, lo que incluye la versión 1.0.0 de For++, los requisitos mínimos y recomendados, si se necesita ayuda, sintaxis del programa, la estructura general que estamos viendo y algunos ejemplos pues generales y condicionales. Este es el botón de ayuda. En caso de que pues no se encuentre el archivo porque se haya eliminado por algún motivo, pues se dice que el archivo no se encontró y pues se manda como error crítico al final. Después de aquí tenemos el botón de abrir, que nos dice si queremos abrir algún archivo, que en este caso aún no lo tenemos, y si se manda que no, pues nada más cierre la ventanilla. El de nuevo, que es el que generamos anteriormente, nos manda lo mismo, pero si decimos que queremos, por ejemplo, no guardar, le damos que no y se va a generar la misma estructura anterior. En este caso vamos a dar que sí para que observemos una prueba, que podemos observar que el tipo de .fur_files, en este caso se va a poner como .ugu, vamos a guardar en mi escritorio, en este caso, y podemos adelantar un poquito que se generan tres archivos, .ugu, .ir y .afog, que los vamos a ver tiempo después. Igual como se genera un nuevo, pues me dio la opción de generar la estructura de iniciación. Todo esto ya lo vimos, es lo que todo esto resumido básicamente es generar la estructura nueva para que no se tenga que inicializar desde cero el código y se esté perdido en lo que es la sintaxis. Después de ahí tenemos el archivo de salvar, que básicamente recupera lo de nuevo que manda a salvar. En este caso pues, nos va a repetir el mismo punto si yo quiero guardar, por ejemplo, prueba demo, pero ahora va a guardar la estructura que tengo actualmente. Lo sigue mediante el guardado, que básicamente la función de nuevo manda a llamar la función de salvado, que es esta, solamente que va a mandar lo que es esta comparativa, donde primero va a guardar el punto .gu, después el nombre que le hayamos dado lo va a recuperar y lo va a generar aquí, en este caso que es el de archivo, lo va a recuperar y lo va a tomar para poner el punto .ir, y finalmente va a guardar el punto .fog. ¿Y cómo lo va a hacer? Todo lo va a mandar en donde esté el path del archivo que hayamos colocado, por lo tanto va a recuperar esa información sin volver a preguntar dos veces más dónde quieres guardar el archivo. Entonces se va a guardar todo como si fuera un proyecto pequeño. Dado caso que no se pueda acceder a la carpeta o si está protegida por algún motivo, va a decir error al guardar archivos, se va a mostrar los archivos que no se podrán guardar.
En este caso, aquí es donde se manda a llamar todo lo de guardar y generar código intermedio, donde va a llamar al Intermediate Code Generator, donde aquí lo podemos ver, y va a mandarlo como un archivo IR. Esto de aquí se usa más que nada para el punto de ejecución, puesto que cuando se da a enviar sin haber guardado, se manda un temporal para recuperar el código intermedio. Este de aquí básicamente hace lo mismo que el código intermedio, es lo que para el objeto, y de igual manera va a mandar a llamar toda la lógica de generar código de objeto, donde va a ajustar todo para que pues se ajuste a lo que se haya escrito y pues sea de manera dinámica sus resultados. Al final lo vamos a ver. Aquí el Rich Textbox 1 es para los de los textos cambiados. Básicamente, toda esta parte de aquí básicamente es estética básica, dado que por ejemplo vamos a abrir otra vez el de prueba demo, podemos ver que map, que execute, que start, todos están de un color respectivo, puesto que son palabras clave. En este caso son las azules, que son las de map, las de meow, que son las palabras que se están reservando acá. Podemos más bien se personalizaron los de start, el execute y los nombres de las librerías para que estén en un respectivo color, para que de igual manera tengamos esa ventaja de accesibilidad, para que no sea todo tan monótono a la hora de escribir código y se sepa si se está llamando bien a una referencia de la gramática o si se está llamando otro tipo de cosas. Como podemos observar, igual se puede personalizar un poco restaurando la sección del usuario para que no tenga algún detalle con los stars o con las librerías o con el tipo de color que se refiere. El segundo Rich Textbox que vemos, este de aquí es para lo de los pasos. En este caso es para que ya cuando termine de ejecutar es el segundo Rich Textbox, que sería este de aquí, que ya es el que se encarga de mandar las ejecuciones de los analizadores y de todo lo demás ya para enviar. En este caso, esto de aquí no va a aparecer hasta que se ejecute el botón de enviar. Por lo tanto, el de compilar no haría nada en el segundo Rich Textbox, pero el de enviar sí, ya que enviaría todos los resultados que se queden. Tenemos pues justamente el botón de enviar, que es el que hace el proceso del análisis léxico y sintáctico, verifica los errores, básicamente manda a llamar las tres validaciones de los analizadores, manda a llamar los dos archivos de códigos, de generadores de códigos, y finalmente manda a llamar los consejos de optimización. En caso de que se presente algún error con el botón de enviar, con la lógica, va a enviar un error inesperado que pues va a ser considerado fatal. Y el último Rich Textbox es justamente el de abajo, que ya habíamos dicho que era para los consejos o mostrar el manejo de optimizaciones. En este caso se optó por un tercero para evitar opacar el manejador de tu código y para evitar manejar la consola como si fuera otra cosa aparte. En este caso pues igual se maneja un fondo Segoe UI con el tamaño de letra 9, y en caso de que pues no haya ningún problema, o sea, si los consejos en ninguna de sus casos encuentran algún problema de optimización, va a mandar que el código no tiene problemas de optimización. En este caso, por ejemplo, podría poner esto y eliminar esto y compilar, se puede compilar, enviar. El código no tiene problemas evidentes de optimización, por lo que nunca entró en ninguno de los casos que se presentaron en la biblioteca de optimización. Caso contrario, va a mostrar lo anterior de consejos de optimización, y aquí ya básicamente va a mostrar la lista de los consejos dependiendo de qué tanto sea el impacto del programa. Por lo que en esta parte de inicio ya sería donde terminaremos todo lo del código, y ahora terminaremos con un ejemplo que mi compañera va a explicar, que en este caso sería este código completo, donde ya tenemos un ciclo, y este de aquí ya no lo va a explicar mi compañera completamente. Ok, gracias Carlos. Pues bueno, vamos a estar de primera manera con lo que son las librerías, tanto de general y de matemáticas. Esto, pues más que nada para que después podamos ver la parte de los consejos que nos va a estar arrojando.
tenemos dos variables, m y n, una que es el número 10 y otra que es el número 5, tenemos nuestro ciclo for, que es el glue. Entonces, aquí tenemos, como les decía, ya sea de que tengamos una asignación interna o únicamente sea poner la variable, en este caso va a ser una asignación interna de tipo med, donde i va a iniciar con lo que es 1, aquí, ojo, recordemos de que la estructura normal de lo que es el ciclo for es la, ¿cómo se le puede decir? La asignación a nuestra variable auxiliar, punto y coma, la evaluación, punto y coma, y al final el incremento, ¿no? Ok, sí, tiene lo mismo con la excepción de como aquí lo va a tomar como si fuera una asignación antes de checar lo del ciclo for, entonces es necesario poner nuestro terminador para la asignación y este otro terminador es del ciclo for. Ok, entonces ahora vamos a tener lo que es nuestra, ¿cómo se le podría decir? Bueno, pues checar si cumple o no con lo que se está comparando de cierta manera. Por ejemplo, aquí decimos de que i, que todo el ciclo se va a ejecutar hasta que, mientras que i sea menor a m, recordemos que m son 10, es decir, que se va a estar ejecutando esta cantidad de veces, ¿vale? Entonces, terminamos ahora sí, nuestro terminador propio del ciclo for, y checamos los incrementos. En este caso el incremento sería que van a ser de 1 en 1. Y terminamos, porque al fin y al cabo esto, si se dan cuenta, sigue siendo una asignación interna. Abrimos lo que es nuestra llave principal y vamos a ocupar lo que es póntela. Esto más que nada es un ejemplo de una tabla de multiplicar. Lo que es todo esto. ¿Por qué? Vamos a imprimir lo que es n, lo concatenamos por el i es igual y ejecutamos internamente, lo que es n por i. Y nuestro terminador. Ok, incrementamos nuestra r, aquí está, que r es igual a i más n y se termina. Esto es nada más para que veamos todas las posibilidades o lo básico que se puede hacer con lo que es for++. Entonces aquí otra vez imprimimos el valor de r es y concatenamos el valor de r y su terminador. Ahora, de la misma manera, se va a hacer lo que es un if, que recordemos que va a ser con Jeff. Abrimos paréntesis, tenemos nuestra r, que sea mayor a 9. Si es mayor a 9, se abren otra vez llaves, y es imprimir que r es mayor a 9 y se cierra. En dado caso que r no sea mayor a 9, se ocupa en el, que sería el else, y significaría de que r es menor a 9. Y lo terminamos, cerramos llaves. Ojo, esta es la llave de lo que es el else. Esta es la llave de lo que es como tal el ciclo que tenemos aquí, y la última llave, que es esta, es propia del miau setup. Ok, entonces es más que nada para estar checando. Miren, por ejemplo, aquí si lo mandamos a compilar nos va a decir que se puede compilar. ¿Por qué? Si cumple con las reglas que se han estipulado en lo que es nuestra gramática. Pero ojo, si por alguna razón, lo que le decía, se borrara esto, o es más, lo dejamos así, como que nos faltara un terminador, nos va a decir, oye, error de sintaxis, porque error en la línea 8, contamos y precisamente en la 8, en la columna 23, falta. ¿Qué es lo que falta? Mi terminador, mi doble llave, en parte, y recupera el toque donde se está haciendo y es en el i. Entonces, otra vez lo volvemos a hacer, y ahora sí, ya se puede, ya lo habíamos hecho.
aquí de igual manera, si lo mandamos a eliminar, pues me dice que no se puede por el terminador que se tiene. Ok, ese es uno. Ahora, ¿qué pasa si por alguna razón aquí yo estaría cambiando lo que es la parte y estaría poniendo una letra que no fuera? Si le puedo compilar me va a decir, oye, error otra vez en la parte de la sintaxis y es en parte a la variable. Porque esta variable no está declarada en lo que es nuestra librería, por eso me está marcando un error, ¿vale? También cabe decir que obviamente los colores que mencionó mi compañero se van a estar actualizando cada vez que se escribe. Si ya no cumple, pues entonces se cambia esa parte del color. Ok, otra cosa es si por alguna razón yo no pusiera el execute, y lo dejaba así, a la hora de compilar me va a decir, oye, en la última columna, que es en la columna 25, en la línea 25, en la columna 0, me está diciendo, ¿qué crees? Tienes todo esto, pero al final te está faltando lo de el execute, ¿no? Entonces, aquí es por eso de que ya lo volvemos a regresar y ya estaría funcionando, ¿vale? Y de la misma manera, si aquí yo le quito, me da un error más grande, que es lo que quiere decir, oye, se está esperando en primera lo que son la parte de las llaves, porque esto no lo está tomando como si fuera precisamente lo que es el if, sino lo estaría tomando como si fuera una variable y te estoy diciendo entonces por qué la tienes de esa manera, ¿no? Y obviamente pues los errores de que si en dado caso que fuera una variable, los tipos de datos que se tienen, y esto va a desencadenar por obvias razones más errores, entonces eso es más que nada ese tipo de errores que puede estar teniendo. Entonces ahora sí, vimos que se puede compilar. Si nosotros mandamos bueno, aquí también si ponemos de una vez aquí adentro suma 3,5, ok, aquí es lo que quiero que vean, la voy a poner en minúscula. Si le pueden compilar, aquí me dice, ojo, la función suma no está permitida o no existe, es un error semántico, ya no sintáctico. ¿Por qué? Recordemos, es muy sensible, no es lo mismo que tengamos suma con mayúsculas o suma con minúsculas así, entonces también a la hora de estar anotarlo tenemos que tener pues este cuidado correspondiente, ¿vale? Entonces, una vez de que nosotros ya lo tenemos y lo enviamos a la parte de ejecutar, aquí ya tenemos todo lo que se está haciendo. En primera instancia tenemos los consejos de optimización, que son asignaciones sucesivas acerca de la i, se puede simplificar esta parte de la lógica, se refiere a esto, comparaciones con valores constantes que podrían igual simplificarse, estos valores se refieren a los de aquí, y se selectaron funciones vacías o sin lógica significativa, es decir, aquí a lo del loop, ¿vale? Ahora, a la parte, ¿qué es lo que me arrojó? En primera instancia, pues 8, que fue la parte de la suma de aquí. Ahora, el ciclo, como yo estoy diciendo que se repita hasta que sea i mayor a lo que es m, es decir, a lo que es 10, pues por eso se ve tantas cosas, ¿no? Pero vamos poco a poco. Ok, aquí es la primera instancia, que es esta, que es n, que vale 5, más i, que vale 1, es igual a 5. Va a ser la operación. El valor de r va a 6, por lo tanto r aquí entra, luego va a la primera. Bueno, en este caso va a entrar a lo que es el NEL porque es menor a 9, y con esto se termina la primera iteración del ciclo y así nos podemos ir hasta que al final, de hecho si se dan cuenta aquí y aquí, se estén imprimiendo hasta llegar aquí. Ok, vamos, en esta última
aquí, cuando ya tenemos el valor de R es 9, cuando I, aquí está, le sumamos N, es decir, aquí nuestra I vale 5 y le sumamos N, 5 más 5 es 10, aquí ya lo tenemos, pues obviamente es mayor a 9, ya no se me pasa al NEL, ya se queda en el if, que es YEP, y a partir de aquí hacia abajo, ahora sí, ya se quedaría que es mayor a 9, acabo de decir que aquí llegamos precisamente hasta el 9, ¿qué pasa? Si yo quisiera que me llegaran hasta el 10, podría modificarlo directo de aquí para que sea 11. Esto es muy parecido luego a lo que pasa con Python, le agrego una, le envío y efectivamente ahora sí me llega al número 10, ¿vale? Si quitara esto y le enviara, se quita, lo de la parte no funcional que se tiene, pero tiene valores que se pueden simplificar, etcétera. Si quitara ahora la parte de suma, pues me va a decir de que pues estás ocupando MathLibrary y no lo estás ejecutando o mandando a llamar de cierta manera. Si por alguna razón se me llegara a olvidar a poner una llave, me va a decir, oye, ¿qué crees? Error en esta línea y te falta la parte de la llave por X o Y razón, ¿no? Entonces ahora sí, ya que la pongo, ya se va a ejecutar correctamente lo que es el programa. Y más que nada es eso, estar checando. Obviamente si tienes algún error te dice de qué tipo es, si es sintáctico o semántico, dónde está ubicado el error o qué es lo que sucede. Y bueno, ya para finalizar un poquito, vamos a mostrar lo que es el código que nos generó. En este caso vamos a guardar en este archivo de prueba demo, no importa, y nos genera los 3 códigos. Ok, vamos a empezar con el prueba demo, que es el código intermedio, en el que nos muestra qué librería se importó, la función que se mandó a llamar y las operaciones que se están realizando. Okay. Como podemos ver, pues básicamente manda varias impresiones y manda varias sumas. Okay. Esto de aquí también podemos verlo en el pruebademo.fab, que básicamente aquí es lo que decíamos de la cabecera del for++, y como son varias sumas, básicamente va a añadir las funciones como si fuera el código intermedio de 3 direcciones, pero con algo de compilación de ensamblador. Aquí por ejemplo podemos ver que se añaden valores y que se movilizan hacia una i donde se mueve el valor, se añaden más valores, se hace un move donde se manda a llamar hacia tal función con tal valor, y así básicamente como si fuera un pequeño ensamblador que pues, puede ser legible en este caso porque es una conversión de un archivo de texto simplificado. Okay. Y pues bueno, ya con eso estaríamos casi terminando. Nada más mi compañera que mande sus comentarios. Ok, y también otra cosa relevante a decir, bueno, no se mostró como tal, pero pues ahí existe. Ok, por ejemplo, si tenemos lo que es división, pues obviamente si lo queremos compilar, a la hora de estar enviando, ok, ¿por qué si cuando le di clic en compilar me decía que sí, y ahorita que lo puse en enviar para que ya se ejecutara el programa me dice error inesperado? Primero, porque el compilar como tal, estar checando lo que es la gramática, ya lo que es la parte de si tiene lógica o no lo que estás haciendo, pues es en la parte de enviar. Por eso me dice, oye, error inesperado, división requiere pues 2 argumentos. Ahora, si aquí tengo 0 y 6, pues obviamente me va a estar dando 0. ¿Qué pasa después? Si yo invierto los valores y le pongo en enviar, me está diciendo, oye, error inesperado, intento dividir por 0, es decir, no te hagas, no se puede.
otra cosa, con multiplicación, no, potencia. Ok, de igual manera, potencia 2,2. Ajá. Le importamos la librería. Obviamente, porque si no va a decir, oye, ¿qué pasó? No existe como tal a una librería que lo tenga. Entonces, aquí, si lo mandamos a enviar, pues me ejecuta bueno, vamos a quitar esto para que nada más nos muestre el consejo que quiero. Aquí está. El consejo igual, ustedes usan una potencia con exponente pequeño, considera una multiplicación directa. Esto es más que nada porque para hacer las potencias pues estamos mandando a llamar más recursos, entre ellos pues lo que es el PAU de la librería Math que se está ocupando en C#. Entonces pues obviamente te consume más recursos de memoria y así. ¿Qué te recomienda? Pues que sea una multiplicación y vas a tener lo que es el mismo resultado. Ajá. Entonces, pues bueno, eso ya ahora sí de mi parte, bueno, creo que de nuestra parte de los dos ya sería todo. Fue un proyecto bastante retador, por así decirlo, en todos sus aspectos, en especial la documentación, pero pues sí nos divertimos, lloramos, nos enojamos bastante, pero al final pues salió lo que es la parte del proyecto. No sé si tengas algo más que decir, compañero. No, estoy bien, pero pues bueno, ya con esto ya concluiremos todo el proceso del proyecto para lo que es la materia de lenguajes y autómatas 2. Con eso ha sido todo, les mandamos un fuerte saludo, abrazo, no lloren, sigan adelante con la carrera y